Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Spain in Dev Talks. Hoy tenemos con nosotros a Mauricio García. Hola Mauri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Seguro que sí, que estamos todos muy bien. Bueno, yo creo que la mayoría de gente que esté aquí con nosotros seguro que te conoce, pero si quieres presentarte así brevemente, quién eres y a qué te dedicas, y ya pasamos a la presentación. Pues soy Mauricio García y me dedico a contar la realidad de PlayStation Talent en Twitter, entre otras cosas. Eh, bueno, soy el productor de Blasphemous, eh, por ahora, y también soy el CEO de The Game Kitchen. Últimamente las labores de CEO me están comiendo la vida, que empiezan a ser muchas y entonces es posible que ya en el futuro no pueda seguir siendo el productor de alguno de los proyectos, ¿no? Porque al final un productor tiene que estar hiperpendiente de lo que pasa en el proyecto y si estás a 1000 cosas, pues no puedes estar tan pendiente. Pero bueno, ya hablaremos de eso cuando nos metamos en harina. ¿Habrá algún sucesor o sucesora de Vale. Mauricio? Bueno, pues guay. Vamos a pasar a la presentación rápido y a ver qué nos cuenta hoy. Vale, pues Ok. ya se debería estar viendo. Recordad que podéis hacer preguntillas y algunas preguntas y se responden al final brevemente. Y nada, que vaya muy Vale. bien. Yo me quedo por aquí. Hasta luego. Vale, si alguien tiene alguna pregunta o eso, que te la manda a ti y tú me intercedes, ¿no? ¿O qué? Solo al final. Vale, pues nada, al lío. Pues nada, os voy a hablar de cómo hacemos técnicamente, o sea, cómo se hace en The Game Kitchen todo lo que son las labores de producción. Son los truquillos de mi labor como productor. Como yo he aprendido a ser productor en la calle, la verdad es que no sé si las cosas que hago yo son las que hay que hacer. Pero entiendo que, bueno, mm, puede ser interesante que sepáis cómo lo hacemos aquí y y os ayude, en alguno de vuestros procesos, pero, os recomiendo a todos los que estéis interesados en la producción, en tener una buena producción dentro de vuestros equipos, que no os limitéis a lo que yo os voy a decir, sino que estudiéis, cómo lo hacen el resto de los productores a los que podéis tener acceso, los restos de los productores que cuentan cómo hacen sus cosas, y sacáis, pues, vuestras propias conclusiones y os quedéis con los procesos que más os gusten o que más se adapten a vuestras necesidades, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la producción como materia dentro del desarrollo? Pues la principal de ellas es hacer más fácil la vida a los desarrolladores. Somos facilitadores y y básicamente somos los que damos soporte al desarrollador. Intentamos que puedan desarrollar su función de la forma más óptima posible y con las menos vicisitudes posibles, ¿no? La forma en la que, aportamos este valor al desarrollo suele ser en forma de la visión global. Hay una visión del todo a lo que hay que llegar, que es muy útil que se mantenga viva durante todo el desarrollo, porque cuando uno está programando, cuando uno está creando un modelo o una textura, perdemos perspectiva, nos centramos en la tarea concreta en la que estamos haciendo y dejamos de ver lo que está haciendo el resto del equipo y eso puede que se produzcan momentos en los que no sabemos, por qué es más importante hacer una cosa o por qué es más importante hacer otra. Nos puede pillar el toro con los objetivos determinados de una deadline. En fin, se pueden dar problemas, ¿no? Porque al fin y al cabo hacer videojuegos, como ya sabéis, es muy complejo, es un castillo de naipes, una cosa tocas y se rompen otras 4. Pues, al final, es una tarea muy compleja y hay que hacerla con cierto orden y concierto, ¿vale? Para poder, sacar adelante el máximo número de features y con la mayor calidad posible para que nuestros juegos sean lo mejor posible, ¿no? Una de las mejores formas de combatir el crunch, de que no tengamos que sacrificar nuestra calidad de vida para que el juego salga adelante, es hacer la producción de la mejor manera posible, ¿no? Es una de ellas.
También hay otras maneras el crunch hay que combatirlo desde muchos frentes, pero uno de los más importantes es trabajar con orden y concierto. Y para conseguir todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O cómo se puede crear una planificación que sea útil y que derive en un juego mejor y que evite tener que echar horas extra en la mayoría de los casos? Pues el primer paso suele ser esto, ¿no? Crear una imagen del proyecto cortado en grandes fases. Las dos típicas fases son la preproducción y la producción. Habréis oído hablar 1000 veces de esos dos conceptos, pero en realidad no nos podemos conformar con eso. Eso es un grano muy gordo. Hay que hilar un poquito más fino. Hay que dividir la preproducción en varias fases y dividir la producción en varias fases. Aquí veis abajo un ejemplo que he cortado y pegado de un documento real de Blasphemous, ¿vale? En 2016, cuando empecé yo a hacer este tipo de tareas, pues una de las primeras cosas que planteé es, oye, este proyecto, ¿cuáles van a ser sus fases? ¿Qué grandes metas tenemos que ir consiguiendo? Lo importante de cada fase es definir cuándo empieza y cuándo termina, más o menos. Al final, la planificación nunca se cumplen del todo, pero tampoco se trata de adivinar lo que va a pasar, sino de tener un plan y luego, pues, no tener especial mala suerte, ¿no? Pero teniendo un plan, las cosas suelen ir mejor. Lo importante de cada fase es definir cuáles son los entregables a producir, ¿vale? Para yo poder controlar si efectivamente hemos abandonado esa fase. Cuando estén esos entregables, hemos abandonado esa fase. ¿Y cuál es el foco de la fase? Esas son un poco las 3 cosas que hay que tener muy claras. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿En qué nos vamos a centrar durante esa fase? ¿Y cuáles son los entregables que tenemos que tener 100% terminados para considerar que esa fase se ha terminado, ¿no? Aquí veis en el ejemplo, pues, que teníamos una planificación inicial con varios conceptos y varios pilares del diseño y del arte. Después, la segunda fase era la preproducción, que tenía que acabar con el lanzamiento de una campaña de crowdfunding, como todos sabéis que ocurrió, me imagino, ¿no? Que la campaña de crowdfunding de Blasphemous fue muy sonada en su día y bueno, empezó con esto. ¿Vale? Después de la campaña de crowdfunding, teníamos otra fase que era la construcción del prototipo de gameplay. Después de la construcción del prototipo de gameplay era la construcción del prototipo narrativo y después una última fase que era la creación de una vertical slice. Y ahí ya entrábamos en producción. Y en producción teníamos una fase para cada 20%. Llegar al 20%, llegar al 40%, llegar al 60%, llegar al 80%, llegar al content complete. ¿Vale? Otro ejercicio muy interesante que podéis hacer para determinar mm, por dónde hay que empezar en cada una de estas fases. Si lo tenéis claro, lo podéis hacer, y si no lo tenéis claro, en plan, oye, no sé en qué debería centrarme primero, pues una de las formas en la que podéis agrupar las características, ¿vale? Para asignárselas a cada una de estas fases es con este ejercicio. Ordenando las características gordas de tu juego, ¿vale? Lo principal de tu juego, lo pones en una etiquetita de estas y lo ordenas en un gráfico con estos dos ejes, ¿no? El eje horizontal es a la izquierda lo que hay que tener en el juego sí o sí, y a la derecha lo que, bueno, si lo tenemos bien, pero si no lo tenemos, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Entonces lo ponemos más a la izquierda si es más imprescindible y a la derecha si es más prescindible. Y arriba y abajo, si es necesario empezar a prototipar pronto esa feature porque tiene muchas incertidumbres y nos conviene averiguar esas incertidumbres cuanto antes, o si podemos permitirnos retrasar el desarrollo de esas features porque al fin y al cabo las tenemos claras, sabemos que no van a suponer un problema en el futuro y si las metemos en el último momento, pues no va a explotar nada, ¿vale? Distribuyendo las features así, es más sencillo avanzar en los siguientes pasos de la planificación que cada vez vais a ver que se van a ir concretando más y más y cada vez van a ir pareciéndose más a un plan hiper mega detallado que en teoría deberíamos de poder seguir a pie juntillas, aunque luego evidentemente siempre va a haber mucha
mucha improvisación, porque los planes nunca salen exactamente como uno piensa. De aquí podemos pasar a esta otra vista, ¿vale? Vale, aquí no lo he mencionado, pero ahí veis que tanto este diagrama como este diagrama, yo utilizo una herramienta online que se llama Miro.com, que es una especie de pizarra, herramienta de diagramado online que os permite luego compartir estos diagramitas con la gente con un enlace y todo eso. Después, esto ya sería una especie de cronograma, ¿vale? Un roadmap, nivel de detalle 1 orientativo, digamos, ¿vale? Y aquí podemos poner cartulinitas de estas, le ponemos un post-it a cada uno de los contenidos, a cada uno de los sistemas o features, las incertidumbres que tienen que quedar resueltas, los requisitos que tienen que quedar escritos o los eventos que tienen que pasar en el proyecto, ¿vale? Ponerla en el mes de agosto, por ejemplo, si yo pongo el contenido, por ejemplo, el boss número 3, ponerlo en agosto quiere decir que en agosto tiene que haber quedado resuelto el boss número 3. Y si en sistema, pues pongo el mapa, ¿vale? El mapa que te permite saber por dónde vas y todo el rollo, lo pongo en septiembre, pues quiere decir que cuando termine septiembre, el juego ya tiene que tener un mapa, ¿no? Es una manera, de ir creando un orden y una prioridad para las características, los contenidos, las incertidumbres, los requisitos y los eventos. Cuando digo eventos, me refiero, por ejemplo, a haber incorporado un level designer, porque el proyecto parte, sois 4 o 5 personas, no tenéis un level designer, pero que queréis que para agosto de 2021 ya haya aparecido y se haya contratado a esa persona. Pues ahí lo podéis anotar como un evento. Y los requisitos es cuando el diseñador, es el trabajo del game designer que se sienta a escribir lo que quiere que haga el juego, ¿no? Pues los requisitos del sistema de progresión, lo queremos tener terminado para tal mes. Y luego arriba veis que he puesto unas cartulinitas amarillas que son los milestones. Los milestones son las fechas que esto ya no nos vale, no nos suele valer con trazo gordo de un mes, sino que tenemos que ponerle día, el 15 de agosto o el 23 de julio, ¿vale? Porque normalmente los milestones son, tienen intereses cruzados con el publisher o con los otros actores que estén involucrados en el desarrollo, ¿no? Y es bueno tener fechas con nombres y apellidos, digamos, en las que tienes que haber llegado a haber conseguido un cierto contenido o un cierto nivel de progresión, ¿vale? Siempre vais a tener que trabajar con milestones en algún momento. Cuando trabajéis con otra empresa, ya sean publisher o con inversores o con lo que sea, os va a exigir que tengáis milestones. Así que los podéis poner ahí también. De aquí, ¿vale? De esta vista podemos pasar a una un poquito más técnica, que es un diagrama de Gantt, ¿vale? Yo antes utilizaba Gantt Pro, ahora me he pasado a Microsoft Project, de lo cual hablaré ahora, veréis que pongo más ejemplos a continuación de Project. He probado todas las herramientas de diagrama de Gantt y al final me he encontrado con una limitación bastante común en los diagramas de Gantt, que es que cuando yo quiero asignar los recursos del equipo a estas tareas, me exigen tener como pagar una licencia por cada recurso que hay en el equipo, ¿no? Y al final digo, coño, yo si el puto diagrama este solo lo voy a estar mirando yo, por así decirlo, porque tengo que pagar 10 licencias. Y la solución que encontré fue pasarme a Microsoft Project, que por algún motivo me parecía muy aburrido y nunca le di una oportunidad y luego resulta que es la mejor opción de todas, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. El diagrama de Gantt es una manera de añadirle, pues, un poquito más de detalle de cuándo van a empezar y van a terminar las tareas épicas, ¿vale? Ojo, que esto no son tareas, estos son tareas épicas, son sistemacos, nivel 14. El nivel 14 tiene 1000 tipos de cosas, pero, o sea, hay muchas tareas para hacer el nivel completo, ¿no? Estarán los personajes, el arte del nivel, los conces, las animaciones. Pero para tal mes tenemos que haber llegado al nivel 14. Esto es brocha gorda.
Siempre os estoy hablando de tener una planificación de brocha gorda, porque la planificación de hilar fino ya vais a ver que en realidad se hace con Scrum, ¿vale? Poco a poco, conforme vayamos iterando toda esta información, todo este roadmap y todo este plan, ¿vale? Iremos creando lo que se denomina el plan de producción. El plan de producción es una guía de qué es lo que tiene que pasar en todo momento, en cada momento del desarrollo, pero que, como al principio hay muchas incertidumbres acerca del proyecto, pues no empieza a ser útil de verdad y no empieza a ser fiable de verdad hasta que no estás en producción, hasta que no has empezado la producción. En el momento que pasas de preproducción a producción, ahí es cuando tú tienes que tener un plan de producción detallado y tienes que saber exactamente que la cantidad de contenido que quieres meter en el juego para llegar a Content Complete te cabe de verdad en el tiempo que te queda, ¿vale? Es muy difícil de hacer un plan de producción porque los juegos tienen cientos de miles de ingredientes y cada uno de esos ingredientes tiene que crearse pasando por una serie de fases. Primero lo coge el concept, después lo coge tal, luego los requisitos, luego se implementa con arte placeholder, luego se crean las animaciones, se reemplaza el arte placeholder. En fin, cada puñetero ingrediente tiene un pipeline propio. Así que hay que vigilar el traqueo de todos estos ingredientes, ver en qué estado está y ver que al final tiene gente suficiente para hacer todos los estados de todos los ingredientes, lo cual es una pesadilla. O sea, no hay otro nombre para definirlo. Pero no pasa nada, porque al final lo que estamos intentando crear es un cálculo grueso, la cuenta de la vieja, como decimos los boomers, eh, para saber que nos va a dar tiempo a llegar, ¿vale? La planificación pormenorizada para el trabajo diario se hace con Scrum, como dije antes. Aquí entramos ya a Microsoft Project, ¿vale? Microsoft Project es una herramienta que se instala, igual que el Office, ¿no? Tú te la instalas en tu máquina, no es online. Y, y es básicamente pues, una herramienta para crear planificaciones con este aspecto de diagrama de Gantt, ¿vale? Y como es un poco horrible, yo lo que he hecho es utilizar una técnica básicamente de añadirle colorines por un tubo para intentar darle un poco de color y que no me muera de asco con creando este mega diagrama, ¿vale? Entonces, para no morirme de asco, ahí veis que he creado un grupo de tareas arriba que se llama fases y sprints, ¿vale? Y ahí he dividido el proyecto, he dividido la producción en la fase uno, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6 Gold, ¿vale? Esta parte, como estamos hablando de crear una planificación detallada, un plan de producción, esto se hace, este nivel ya solamente llego a este nivel cuando lo he prototipado todo y lo tengo todo claro. Y ya solo me queda crear todo el contenido, ¿vale? Voy a crear el 20% en tal momento, luego otro 20% al llegar al 40, luego el 60, luego el 80 content complete y luego gold, ¿vale? Luego, cada una de estas fases la he dividido entre features, o sea, o carga de trabajo de features verticales y carga de trabajo de features horizontales. Creo que no he metido una slide para explicar la diferencia entre vertical y horizontal, pero una feature vertical es básicamente una característica que está presente durante todo el juego o que puede afectar durante todo el mundo que has creado, ¿vale? Como por ejemplo la existencia de una determinada arma o de una determinada mecánica, ¿vale? El doble salto es una característica vertical. Y las características horizontales son las que dependen de las horas de gameplay, por así decirlo, ¿vale? Los 18 niveles, los 45 enemigos, todo eso son horizontales. Esa es la diferencia. Verticales son sistemas que se puede hacer en cualquier momento del juego y las horizontales es la cantidad de contenido que afecta, digamos, horizontalmente, bueno, sí, afecta a la longitud del juego, ¿no? A la hora que está el jugador ahí echándole a jugar a tu juego, lo largo que es el juego. Este nivel de detalle ya empieza a ser terrorífico y aquí empieza a justificarse que en vuestros equipos exista un productor dedicado, porque crear esto y mantener este documento actualizado para que siempre refleje el estado actual del proyecto y el estado
real de todo lo que queda por delante, requiere mucho esfuerzo, evidentemente. Entonces, necesitáis a alguien en el equipo que tenga tiempo suficiente para mantenerlo, porque si no, no va a resultar útil tener esto, ¿vale? Y todo esto al final no lo creamos para vacilar, sino lo creamos para que ofrezca información útil que nos ayude a desarrollar mejor. Microsoft Project es una herramienta de pago que vale 1000 pavos, pero podéis comprar una clave de segunda mano en páginas de estas de dudosa procedencia, ¿vale? Como Bugcase y cosas así. Para el que, bueno, si no tenéis una empresa que, ¿sabes? Si no sois un desarrollador como nosotros que tenga que tener la licencia ya en orden, porque en cualquier momento nos hacen una inspección y nos crujen, ¿vale? Si sois desarrolladores indie o estáis ahí que no sabéis muy bien eh, si os lo podéis permitir, pues bueno, clave de segunda mano y para adelante, ¿vale? Lo importante es que tengáis esta visión del proyecto. Eso es lo importante. Y ahí mi hack. Ahí os dejo mi hack. Siguiente tema, cuantificación del trabajo. Cuantificar el trabajo para llegar a rellenar todo este documento es muy complicado, ¿vale? Una manera de hacerlo es, primero, definir todos los tipos de ingredientes que tenemos en el juego, ¿vale? Y para cada tipo de ingrediente, definir cómo se crean, por qué fase tiene que pasar estos ingredientes, ¿vale? Aquí os he puesto un ejemplo, el tipo de ingrediente horizontal nivel, ¿vale? En Blasphemous tenemos varios niveles y cada nivel hay que crearlo siguiendo este proceso, este pipeline, ¿vale? Cada parte del pipeline, pues bueno, en cada parte del pipeline intervienen diferentes personas. Están los game designers, los level designers, los artistas de entorno que hacen primero el concept, luego los que hacen los sprites y luego los que decoran los niveles usando esos sprites, ¿vale? Y los de audio, por supuesto, que tienen que meter lo suyo. Los programadores que programan las features propias del nivel, por ejemplo, que una palanca haga no sé qué movida o que al pasar X evento se derrumbe un trozo de un puente, ¿vale? Todas esas cosas tienen que hacerse y cada una las hace una persona diferente. O sea, teniendo muy claro el pipeline, ¿vale? Que va de izquierda a derecha hasta que está 100% terminado el nivel, eh, podemos intentar cuadrar cuánta cantidad, cuántas unidades de este tipo de ingrediente nos podemos permitir, ¿vale? Y sacamos un presupuesto sugerido, presupuesto inicial, ¿vale? De cuántas zonas, cuántos niveles o cuántos enemigos o cuántos lo que sea vamos a poder permitirnos o vamos a aspirar a meter en el juego porque luego seguramente nos coja el toro y haya que hacer recortes, pero por algo hay que empezar, ¿no? Aunque luego haya que recortar, por algo hay que empezar. También es muy importante definir la nomenclatura, ¿vale? Para que todo el mundo en el equipo conozca cuál es la diferencia entre distrito, zona y escena, ¿vale? A los sprites que se usan una única vez en todo el juego los llamamos landmarks, el resto son piezas que se reutilizan a lo largo de todo el nivel, el concepto de bioma, ¿vale? Al final necesitamos poder comunicarnos entre nosotros y tener una nomenclatura clara para explicar todos los conceptos que intervienen la producción de unos elementos, pues es bastante útil. Una vez que tenemos este presupuesto orientativo para cada tipo de ingrediente eh, y para cada tipo de contenido vertical, ¿vale? Ya podemos intentar colocar la producción de todos ellos en nuestro diagrama de Gantt. Para ello, creamos unas plantillas, ¿de acuerdo? Y en la plantilla vemos que para crear un nivel hay que pasar por varias fases y hay que hacer todas esas cosas, ¿vale? Todo lo que veis en pantalla es la cuantización del trabajo en el diagrama de Gantt para un solo nivel, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que para cada uno de estos niveles que hemos dicho que vamos a tener, pues vamos a crear una instancia
de este trozo de diagrama, ¿vale? Y lo vamos metiendo así cada vez más hacia la derecha, porque el tiempo avanza en el diagrama de Gantt, el tiempo avanza hacia la derecha. Se van endiñando ahí, ¿vale? Para guiarme, y ver en qué semana o en qué sprint me caen las tareas, lo que he creado es una porque, el project es un poco feo y no contempla esta metodología de los sprints de una manera interesante, así que lo que yo he hecho es crear falsas tareas de colorines para representar cada uno de los sprints que hay en cada una de las fases de producción, ¿vale? Y, veis la duración que tiene el sprint. Eso luego me permite ver en qué sprint me coinciden las tareas, ¿vale? Luego, en cada una de estas fases lo divido entre horizontal y vertical y a su vez lo subdivido en tipos de contenido, ¿vale? Lo horizontal pues lo divido en enemigos, levels, boss fights, storylines, cutscenes y objetos equipables, ¿vale? Esos son los 6 tipos de contenido horizontal que se contemplan en Blasphemous. La lista de featuras verticales, pues, son los sistemas que hay que crear y las capacidades del movimiento de penitente, en plan, penitente tiene que tener doble salto, no lo tiene, pero un ejemplo raro. Penitente tiene que hacer no sé qué, el jugador tiene que poder pausar el juego, el sistema de audio tiene que hacer tal cosa. Todo eso son las featuras verticales, ¿vale? Y el resto, los elementos de los que hay varios en el juego, pues, son los horizontales. Al final tenemos que cuadrar todo ese trabajo para que yo, a la hora de planificar cada sprint, pueda ver en qué sprint me cae cada trabajo. O dicho de otra manera, si yo quiero ver, nos toca planificar el sprint fase 1-A, pues viendo esa columna, más o menos puedo tener una idea de lo que debería de estar haciendo ya en este sprint, ¿vale? Y cuando voy al sprint meeting a la hora de planificarlo, puedo ofrecerle al equipo eh, la visión de lo que teóricamente deberíamos de estar haciendo. Luego el equipo durante el sprint meeting dirá, sí, eso es lo que dice la teoría, pero la práctica dice que tal cosa y tal cosa hay que iterarla porque es más importante. Vale, pues entonces la planificación es flexible, ¿vale? No se espera que lo que ponga en el project se cumpla. Lo que pone en el project es solo para que no se nos vaya la olla con el día a día y se nos olvide de cumplir los grandes objetivos que tiene el proyecto, ¿vale? Es una visión para proveer, o sea, tú al final, cuando vas conduciendo, tú puedes tener un mapa de carretera para ver a dónde vas, pero tú al final lo importante es que tienes que estar mirando la carretera y conduciendo con seguridad, ¿no? Eso es lo importante, que eso sería el día a día de un sprint. Lo otro es por solo para saber que vas en buen camino, vas por buen camino, ¿vale? Disculpad las cosas que hay sombreadas, pero claro, aquí estoy usando documentos reales que pueden contener spoilers, así que he sombreado todo lo que he podido. Muy bien, venimos al concepto de Scrum, ¿vale? Ya lo he mencionado varias veces. Scrum es una metodología que consiste en planificar al detalle únicamente 2 semanas o únicamente un mes. En otras industrias se suele usar sprints de duración de un mes. En videojuegos es bastante estándar el usar sprints de 15 días. ¿Cuál es la utilidad principal? Pues la utilidad principal de esta metodología es que tú puedas estar con un mindset de ejecución el máximo tiempo posible, ¿vale? El mindset de ejecución es cuando tú llegas a primera hora, te sientas en tu puesto de trabajo, abres tu planificador de tareas y ahí ya te dice con qué te tienes que poner. Te dice, haz que penitente tenga doble salto. Venga, lo hago, lo programo, cojo la tarea, la pongo como hecha. Siguiente tarea. Tengo que ponerle un paraguas al enemigo tal. Venga, ¿vale? Y no tienes por qué pararte a pensar durante tu día a día, no tienes por qué parar a pensar cuál es la tarea que me tocaría a continuación, qué es lo mejor que puedo estar haciendo ahora. ¿Qué objetivos tengo que cumplir? No, eso ya lo tienes resuelto y tienes una planificación maravillosa que puedes utilizar para estar haciendo una tarea detrás de otra a toda velocidad durante 8 días, ¿vale?
¿Cómo conseguimos eso? Pues para conseguir tener 8 días de producción superproductiva, tenemos que sacrificar el primer día y el último cada 2 semanas, ¿vale? El primer lunes y el último viernes. En el primer lunes vamos a tener la reunión de preparación del sprint, ¿vale? Que tiene 2 partes: la revisión del incremento anterior y la planificación pormenorizada de los siguientes 8 días de trabajo. Y por último, al final del proceso, el último viernes, tenemos la preparación del incremento siguiente, para poder coger y al siguiente lunes ver ese incremento, ¿vale? Esto es, en resumen, lo que es Scrum, ¿vale? Hay muchos más técnicas concretas, matices, pero el resumen de, sobre todo, cómo lo aplicamos nosotros, es básicamente esto. Esos son los conceptos clave. ¿Qué es el incremento? El incremento es lo más importante para que esto funcione. El incremento es un reflejo del estado actual del juego, preferiblemente jugable, ¿vale? Potencialmente entregable. Tendrías que poder poner a alguien a jugar a eso. Tienes que intentar siempre aspirar a que al final de cada 2 viernes tengas una build jugable, por alguien de fuera. Si lo consigues, seguramente pasen cosas buenas durante el desarrollo. Es muy difícil de conseguir, pero si se aspira a tener eso y se va consiguiendo, eso es muy buena señal. Eso es que el desarrollo está yendo para adelante como debe. Eh, ¿Para qué sirve tener en un solo sitio cuál es el estado del proyecto? ¿Cuánto se ha avanzado? Pues porque los miembros del equipo normalmente están cada uno trabajando en su pequeña parcela, poniendo su ladrillito chiquitito, y tú no sabes qué rol juega tu ladrillito en el juego completo, ¿vale? O incluso hay gente que, como hace cosas que no salen en el juego, por ejemplo, los concept artists hacen piezas que esas piezas luego no salen en el juego. En el juego salen piezas que ya han pasado por los demás, ya se han transformado en modelos 3D o en sprites, ¿no? Así que es muy importante para todo el equipo percibir el avance del proyecto completo. En plan, oye, ¿el juego está saliendo para adelante o no está saliendo para adelante? ¿Dónde estamos? ¿Vale? Y la única manera de tener esa visión, si no, cada miembro del equipo tendría que estar todo continuamente preguntándole a los demás qué es lo que ha hecho, ¿no? Para estar totalmente informado de cómo va la cosa. Como eso sería inviable porque estaríamos más tiempo hablando que creando piezas para el juego, lo mejor es crear un incremento. Todo el equipo trabaja para crear un buen incremento y luego ese incremento se revisa en grupo y todo el mundo puede jugar y puede ver a cómo ha quedado el incremento del sprint anterior, ¿de acuerdo? Y jugando al sprint, jugando a ese incremento, tienes una visión fresquita de cómo está la cosa y dónde puede hacer falta más trabajo para mejorarla, ¿vale? Porque esa visión es muy importante a la hora de decidir en qué tareas nos vamos a meter en las 2 semanas que vienen. Hay que tener, porque al final, la planificación dice que hay que dedicarle tiempo a, B y C, pero es que lo que has hecho la semana pasada quizá no esté tan terminado como pensabas que iba a estar y necesite otra vuelta y hay que, bueno, pues en vez de hacer A y B y C, pues vamos a hacer solo A y B y el tiempo que nos ahorramos de no hacer C lo dedicamos a iterar lo que hicimos la semana pasada porque esto tiene que quedar cerrado, ¿vale? Y así vamos cerrando cositas o vamos, bueno, tomando decisiones informadas, ¿vale? En vez de confiar ciegamente en una planificación, lo cual sería absurdo porque el ser humano no ve el futuro, no puede planificar con tanto detalle lo que va a pasar. Esta metodología nos permite tomar las mejores decisiones posibles y hacer siempre el mejor uso del tiempo que nos queda, ¿vale? ¿Cómo conseguir un buen incremento? Pues sacrificando, como hemos visto, sacrificar el último viernes para probar que tu avance, lo que tú has creado en el juego, está efectivamente jugable en la build, ¿vale? Se puede llegar hasta él, ¿vale? Tú has creado una escena nueva, pero si nadie linka el mundo con esa escena, a lo mejor tu escena está creada y va en la build, pero no se puede jugar porque no hay manera de entrar en tu escena, por ejemplo, ¿vale? Pues hay que probarla, que es accesible, que no peta.
¿vale? A lo mejor tú has metido una serie de features, lo pruebas en tu máquina, funciona, lo subes todo y ahora otro cambia un gráfico y tu movida deja de funcionar por el gráfico que ha subido el otro. Pues no mola. El viernes hay que comprobar que efectivamente lo tuyo, lo que te toca enseñar lo que se va a enseñar el lunes, que representa lo que tú has creado durante esas 2 semanas, efectivamente está listo para ser revisado por los demás, ¿no? Al integrar surgen muchos problemas cuando sumamos el código, los gráficos nuevos, los niveles nuevos. Cuando sumamos todos los ingredientes, al integrar, pasa de todo. Así que es bueno ir probando de a poquitos lo que se va metiendo, ¿no? Porque si metemos y metemos features, metemos features, metemos features y solo probamos cuando llegamos a un milestone o cuando empezamos a hacer QA, pues lo que nos vamos a encontrar ahí va a ser una cantidad de bugs, una cantidad de desastres, completamente inusables, ¿no? Hay que ir probando las cosas y el mejor momento para probar es ese viernes en el que tenemos que preparar la presentación. Las cosas que no han quedado preparadas en la build que no se pueden enseñar a través de la build, a veces lo interesante sería crear un PowerPoint para enseñarlas, ¿vale? Y en ese PowerPoint se enseñan pues, animaciones que todavía no están integradas, concepts que nunca van a ir a la build porque son concepts, decisiones de diseño que se hayan tomado importantes o requisitos de sistema que se hayan creado. Y aparte de esos PowerPoint, pues también se generan capturas de vídeo para los niveles nuevos y los enemigos nuevos y las features nuevas, ¿vale? Y al final queda en una carpeta de Google Drive, metemos todo lo que ha avanzado el proyecto visualmente, muy fácil de enseñar, lo ponemos ahí en una carpeta de Drive. Y luego cuando llega el lunes, pues lo vemos, ¿vale? En una conversación o sea, en una mm, sala de Discord van tomando la palabra cada uno y se va enseñando. ¿Cómo ocurren estas reuniones? Pues en Discord, ¿vale? Como acabo de decir. Nos metemos en una sala todos y tenemos 4 fases durante la reunión. Fase 1, enseñar el incremento. Fase 2, repasar las nuevas prioridades utilizando el roadmap que crea el productor. Fase 3, enunciar ¿qué queremos conseguir estas 2 semanas? ¿Qué es lo que esperamos tener montado a finales del sprint? Y fase 4, tareas. ¿Cuáles son los pasitos que hay que dar para conseguir el objetivo que hemos planteado con la fase 3? ¿Vale? Esas son las 4 fases del sprint meeting y esto normalmente en un juego tan grande, por así decirlo, como Blasphemous, se lleva por delante casi toda una mañana hacer esta reunión, ¿vale? Aquí están las fases, poquito a poco. Presentación del incremento, cogemos esa carpeta de Drive donde todo el mundo ha dejado los PowerPoint y las capturas de vídeo con lo que ha añadido en el juego. Van tomando la palabra cada una de las personas implicadas y las van enseñando. Si alguien tiene una observación relativa a lo que está viendo, en plan, hostia, pues no me gusta cómo ha quedado tal cosa, habría que darle una vuelta, pues eso se anota aquí en el diagrama en el cuadradito de la fase 1 se anotaría, pues que hay una observación relativa al incremento, ¿vale? Repaso de prioridades, pues ahí tomo la palabra yo como productor, enseño el cronograma y digo, vale, pues según el cronograma deberíamos de estar metiéndonos con tal movida y con tal movida esta semana, ¿vale? Ojo que se nos acerca dentro de un mes un milestone y tenemos que haber llegado a esto. ¿Vamos bien contra ese objetivo? Hay que replantear las cosas, ¿vale? Al final no se trata de cumplir la planificación a pie juntillas, sino de improvisar con los deberes hechos, ¿vale? De que si te vas a llevar una hostia, verte venir la hostia con el suficiente tiempo como para poder cubrirte por lo menos, ¿sabes? Que no te den de cara la hostia y siempre detectar que va a haber un problema lo antes posible para poder adaptar tu plan a mitigar el efecto de ese problema, ¿vale? Y para eso se incorpora la revisión del Gantt, durante el repaso de prioridades en la fase 2. En la fase 3 hay que enunciar
qué queremos conseguir en las próximas 2 semanas, ¿vale? Ahí se diría, pues mira, queremos tener ya el nivel 4 y el 5 terminado, y queremos haber añadido, tal cosa, tal cosa y tal cosa, y queremos que el juego haga esto, y haga esto, y haga esto, ¿vale? Y se pone todo eso en el cuadradito 3 de la pizarra online que tengo en el Miro para los sprint meetings, ¿vale? Una vez que tengamos la fase 3 rellena, vamos a la fase 4, la atomización del incremento esperado. Es decir, para conseguir ese objetivo que hemos dicho ahí, ¿cuál es la lista de tareas y quién tiene que hacer cada una de esas tareas? ¿Vale? Y ahí es ya cuando se genera la lista detallada de cuáles son las cosas que tiene que hacer cada uno durante las 2 semanas que hay por delante. Primero se hace en el diagrama, ¿vale? Para tardar menos, lo que hacemos es que en ese momento, nos salimos del canal principal de audio y cada uno se va al canal de audio de su departamento, y el lead del departamento dirige la automatización de las tareas del departamento. Así se hacen los 4 departamentos a la vez, y cuando terminan los 4 departamentos a la vez, volvemos al canal de audio principal y lo ponemos en común, ¿vale? Y ya lo pasamos a un taskboard de Notion. Notion tiene una herramienta de taskboard que es muy parecida a Trello. No tiene ni pompa ni circunstancia, es decir, es muy simplita, pero no necesitamos más. O sea, no necesitamos que sea una herramienta de gestión de tareas ni de book tracker con 1.000 millones de features. Con que todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer durante la semana es suficiente, ¿vale? Importante para decidir buenas tareas, hemos encontrado estas 2 técnicas, ¿vale? Es que las tareas que supongan una reunión, hay que decidir qué día y qué hora se van a hacer para que todo el mundo pueda planificarse con respecto a estas reuniones. No improvisar en qué momento ocurren las reuniones, sino ponerle fecha y hora desde antemano. Y luego catalogar cada tarea entre urgente o no urgente, por si hay que hacerlas directamente el martes o directamente antes que una determinada fecha, porque hay que entregarlo o porque alguien necesita eso para desbloquear algo que tenga por delante, o las dividir entre tareas críticas y no críticas, ¿vale? Por si no te da tiempo a hacerlas todas, aquellas que se queden fuera sean las no críticas, y las críticas pues hayan quedado hechas. Una tarea puede ser no urgente, pero crítica, es decir, que la puedes hacer en cualquier momento del sprint, incluso al final, mientras la hayas hecho, no hay problema. O al contrario, puede ser, bueno, urgente y no críticas no tendría sentido. Probablemente si es urgente también va a ser crítica, pero bueno, ya me entendéis. Luego, lo que os decía, el día a día consiste en abrir Notion, irte al taskboard correspondiente del sprint y decir: "¿Qué me toca hoy?". Vale, mi primera tarea tal, pum, la hago. La pongo en Done, paso a la siguiente, la hago, ¿vale? Cada tarea tiene bueno, es un tablero, ya habréis visto miles de tableros de este tipo, y tienen la columna de, no empezada, en progreso, completada y testeada. Testeada es cuando, Raquel, nuestra QA, pues, ha podido entrar a comprobar que efectivamente está todo bien con esa tarea, ¿vale? Durante el horario de trabajo estamos todos disponibles en el Discord privado de la empresa, donde solo tienen acceso los empleados. En ese Discord, pues tenemos una serie de canales de audio para cada departamento, y la gente, pues los miembros del equipo, durante las horas de trabajo tienen que estar dentro del canal de audio con el micrófono en mute para que cualquiera pueda, digamos, entrar a entrar a esa habitación y decir: "Oye, ¿estáis ahí?". Pum, se desmutean y hablan, ¿vale? Y por defecto trabajamos en remoto, trabajamos desde casa, desde que, un par de semanas antes del confinamiento, pues pasamos a trabajar en remoto, y continuamos trabajando en remoto, con la opción de venir al estudio el día que te toque, ¿vale? Tenemos un calendario de seguridad para que nunca pueda coincidir que haya demasiada gente en el estudio, y al final, pues, solo vienen 3 o 4. Como mucho podemos coincidir 4 o 5 personas en el estudio es muy grande. Si venimos 4, prácticamente no tenemos ni por qué vernos.
y al mismo tiempo te da la oportunidad de haber visto a todos tus compañeros, haberlos visto pues cada 2 semanas, los has visto y has podido tomarte un café con ellos y tener un poquito de small talk, que también es importante, ¿no? Para mantener eh, la relación y el buen rollo entre los compañeros. Notion es nuestra herramienta de preferencia para la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es básicamente todas las decisiones que se han tomado y todo lo que sabemos acerca del juego tiene que estar por escrito en algún lado, y ese algún lado para nosotros es Notion. Es una herramienta que descubrimos hace año y pico y desde entonces la hemos abrazado fuertemente porque es genial, la verdad. Me encanta. Eh, la idea es ir creando todos estos documentos en una jerarquía, en una estructura, que poniendo las cosas donde se supone que deben de estar, pues luego cuando uno vaya a buscarlas es muy fácil encontrarlas. Y obviamente tiene también feature de búsqueda y puedes buscar las cosas simplemente pues buscando en un cuadro de texto. ¿Qué tipo de documentos tenemos en esta herramienta? Pues tenemos el GDD, tenemos la documentación técnica de los sistemas. Cuando los programadores crean algo, ahí crean documentación para explicarte cómo ha quedado ese algo, cómo se utiliza, si tienes que añadirle una feature al sistema, cómo añadírsela, todas esas cosas. Y luego las notas de las reuniones, cuando alguien se reúne con alguien, se hace un acta, digamos, de esa reunión, o si hay que tomar alguna nota al respecto, pues se mete aquí, ¿vale? Y además de esto, pues como ya estábamos pagando la licencia de Notion, pues no hacía falta pagar la licencia de un gestor de tareas, porque Notion tiene un taskboard que, aunque es muy simple y es prácticamente tiene lo mismo que tiene Trello, pues era suficiente para lo que nosotros necesitamos, así que usamos el taskboard del propio Trello. ¿Vale? Y también tenemos los formularios y los procesos de la empresa, como por ejemplo reservar una sala de reuniones o algo así, pues también los tenemos aquí en un calendario de Notion. Tenemos todo en Notion. Acerca del GDD, ¿vale? Es muy importante que abracéis el concepto de que un GDD no se redacta al principio del desarrollo, ¿vale? Un GDD se va redactando conforme se van a ir acometiendo las diferentes características del juego. Y lo importante es que los diseñadores redacten los requisitos de cada uno de los sistemas y de cada uno de los elementos del juego antes de que el programador les vaya a meter mano, ¿vale? De forma que el GDD, pues cuando el juego empieza, va a empezar con 3 o 4 páginas y conforme vaya avanzando, pues va a ir creciendo, 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 ¿vale? Algunas cosas se iterarán y dejarán de funcionar igual que ponen el GDD, porque al final la documentación se puede quedar obsoleta, porque es interesante tener un ciclo rápido de feedback y de iteración entre los designers y los programadores. Pero llegará un momento en que vuestro juego se acerque al content complete y tenga que existir un proceso de QA, de eliminación sistemática de errores, y para que eso pueda darse, hay que poner en ese momento final final, cuasi final del desarrollo de un juego, pues hay que volver al GDD, repasarlo página por página y asegurarnos de que todo lo que pone en el GDD refleja exactamente lo que queremos, lo que se supone que tiene que ser en el juego. Porque eso es lo que necesita el departamento de QA. La QA va a leer el GDD y va a comprobar el juego. Si hay algo en el juego que no se comporta como lo que dice el GDD, te lo van a marcar como un bug, ¿vale? Sin esa documentación, sin esa biblia de cómo se supone que funciona el juego, pues no pueden hacer su trabajo, ¿vale? Entonces, primero es como una wiki que va creciendo, cada vez tiene más requisitos y al final tiene que ser una biblia de lo que ha quedado construido en el juego. Sobre las relaciones con el publisher, que también son parte de las cosas que tenemos que llevar los productores, ¿vale? Pues gracias a tener un roadmap se puede negociar pues ese calendario de milestones que os comentaba antes, ¿vale? Provienen del plan de producción, como mínimo hay un milestone al final de cada fase, pero luego típicamente el publisher te va a pedir que pongas milestones intermedios cuando esas fases son largas. Es decir, si tú dices, vale, pues a final de primavera tendré la vertical slice.
te van a decir, vale, ok, pero vamos a poner una milestone aquí y otra aquí cada 2 meses porque no me fío de dejarte por tu cuenta 4 meses, ¿no? O básicamente, no es que no se fíen, es que el desarrollo de videojuegos es complicado y las cosas empiezan a pasar de... O sea, la realidad empieza a separarse de lo planificado y mientras más observes el estado del proyecto, y antes puedas ponerte a tomar decisiones, pues más tiempo de reacción vas a tener y más vas a poder, o mejor vas a poder aprovechar el tiempo que queda por delante. Nosotros también tenemos un meeting semanal con los productores del publisher. Y en ese meeting, cada 2 semanas, le enseñamos, cogemos la carpeta de Drive con los vídeos del incremento pasado y se la enseñamos para que vean cómo va creciendo el juego poco a poco, ¿no? Y generar confianza de que el proyecto va a buen ritmo, eh, y si eso sirve por si algún día las cosas salen mal y Dios no lo quiera, pero no vaya a llegar a tiempo a una milestone, al content complete, ¿vale? O el juego se va a tener que retrasar. Pues si ellos han visto que habéis avanzado a buen ritmo y a pesar de haberlo estado viendo durante todo ese tiempo, al final hay que asumir un retraso, pues no os van a echar la culpa, no vais a decir, hostia, eh, hay un retraso, es culpa de ellos, pues que se lo comen ellos con papas. Pues no, si ellos han ido viendo, han tenido la transparencia, le había ofrecido una transparencia para que puedan ir viendo que el proyecto avanza adecuadamente durante todo el tiempo y aún así no se llega, pues que mi arma, es que si no se puede, no se puede. Milagritos no podemos hacer. Nosotros hacemos juegos, no milagros, ¿no? Genera la transparencia al final genera una mejor situación cuando se dan ese tipo de situaciones, ¿no? Y ya está, esta era mi diapositiva. No he puesto ni diapositiva de fin. Qué perro soy. Bueno, pasamos a las preguntas, ¿no? Sí, Venga, que vayan poniendo preguntitas en el te chat. voy a poner. Yo te voy a hacer una, Venga. estaba aquí apuntando alguna. Cuando tenéis que recortar contenido, ¿cómo determináis qué cosas son recortables? ¿O las determináis desde el principio? ¿O cómo lo hacéis? Cuando se crea la planificación, siempre tienes que procurar, siempre que sea posible, ordenar en el orden en el que tú acometes los contenidos, que sean siempre de menos recortable a más recortable. Es decir, todo lo que quieras tener sí o sí, acomételo primero y deja para más adelante lo recortable. Y siempre que puedas, diseña tus sistemas para que sean recortables. En plan, me Ujú. gustaría montar este árbol de progresión en el jugador, lo planteas con todo lo que te gustaría meter, pero siempre considerando una posibilidad que X cosa. Si hubiera que recortar, saber cuáles de esas cosas son las que vas a recortar, ¿vale? O sea, que las cosas recortables, lo ideal es tenerlas premeditadas. Vale, sí, entiendo. Pues dice Elder, mi pregunta va relacionada con el sonido o música. En el caso de Blasphemous, ¿se trabaja en la fase de los sprints, donde se puede bocetar la idea inicial y ambientación? ¿O es relevante entender primero el gameplay, punto de interés, tensión antes de llegar al boss, etcétera, y crear una interacción sonora como enganche? Muchas gracias. Pues el trabajo de música, ¿vale? La composición musical, que la lleva Carlos Viola, puede empezarse normalmente después del concept. Cuando tenemos concept de las zonas, ahí ya se puede empezar a trabajar el boceto de música. Sin embargo, en el sound design, que lo hace Dani Parejo, él es el que lo tiene más chungo, porque él no puede entrar a sonorizar las cosas hasta que no existen las animaciones. Entonces, las animaciones de los personajes y de los movimientos y tal, son muy costosas y a veces se tarda semanas en tenerlas. Pues hasta que no termina animación, no puede entrar él. Porque el sound design sí que tiene que coincidir a hierro con lo que se ve en la animación. Ujú, perfecto. Otra pregunta, ¿en qué punto crees que es imprescindible para un estudio indie que tengan un productor que se dedique exclusivamente a producción?
Creo que desde el principio de los tiempos. Sí. O sea, es así de claro. Claro, pero en un estudio que sea muy pequeño o un equipo muy pequeño, ¿cuánta gente? O sea, no sé si me explico, ¿en qué punto es cuando se necesita? Porque no puedes tener una persona que se dedica a producción y otra que haga el juego entero, ¿entiendes lo que quiero decir? A ver, pero es que la producción es una cosa total y absolutamente necesaria desde el minuto uno. Sí. Hay una forma de pensar que puede tener su sentido en algunos casos, que es, por ejemplo, cuando tú te juntas con sois 2 personas o 3, ¿no? Y decís: "Vale, yo programo, yo hago el arte, yo hago el game design y" o no, o yo programo, yo hago no sé qué, y el game design lo hacemos un poco entre todos, ¿no? Algo así, ¿no? Ujú. Y bueno, eso puede funcionar para muy pocos proyectos. En realidad, eh, la especialización que se necesita es bastante alta. Cuando hablamos de crear un estudio, ¿vale? Un desarrollo amateur, un juego de game jam, todo eso, bueno, eso es muy maleable, pero si hablamos de crear un juego que tenga una proyección comercial y que esa proyección comercial sea parte de la estrategia de un estudio, necesitas tener una persona de producción y de management desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque la producción y el management, eh, es muy complicada. Yo Tened en cuenta que yo os he hablado de lo que es la producción. La producción es lo más parecido al project management, ¿no? A la gestión de proyectos. De eso es de lo que hemos hablado hoy. Pero un productor no solo hace eso. El productor de un juego indie también tiene que hacer el marketing de producto. Tiene que definir, tiene que investigar el mercado y tiene que definir qué tipo de juego estamos haciendo. Cuando un programador, un game designer y un artista se juntan al final de un máster y hacen un trabajo final de grado, sin tener ese rol, al final tú lo que estás haciendo es un ejecutable de Unity. Una cosa que tú le haces doble clic, se abre, enseña colorines, se mueve con un mando de consola, pero tú eso, si sigues trabajando en eso y lo sueltas en Steam, te vas a comer un mojón como un piano. ¿Por qué? Porque el productor tiene que estar desde un principio, tiene que crear un pitch que diga, este juego es un plataforma 2D donde hay 100 finales. Podrás descubrirlo todos y eso te lo pone la primera semana, te lo pone ahí en un PowerPoint y ya todas las decisiones que toméis a nivel de game design, de arte y de todo, tienen que alinearse con ese objetivo, con esa premisa, de producto que ha establecido una persona. En el equipo ahora, una persona lo tiene que hacer. Si esa tarea no se hace, eso es un arbusto rodante garantizado. Eso lo suelta en Steam aquí no ha pasado nada. O sea, nos vemos, cada día vemos qué pasa. Entonces, alguien tiene que hacer ese rol. ¿Que sea una persona que solo haga eso? Pues no, no tiene por qué. Puede ser que tú seas el programador y también el que haga eso. ¿Por qué? Porque al principio, joder, todos tenemos que hacer un poco de todo. Pero tienes que tener muy claro que no puedes solo programar, tienes que programar y hacer esto. Tienes que dividir tu tiempo, conseguir dividir tu tiempo, cosa que es muy difícil, para llevar a cabo las 2 tareas. Si una de las 2 la dejas coja, tu proyecto va a sufrir las consecuencias, ¿vale? Vale, sí, entiendo, claro. Sí, es lógico. Una, Es difícil de aprender esa lección y muchos de los estudios les cuesta trabajo aprenderla y sufren las consecuencias. Nosotros mismos las sufrimos en su día y yo, de hecho, no era productor, yo era programador y decía: "Coño, The Last Door es un juego de puta madre, ¿por qué nos va las cosas tan mal? ¿Por qué no acabamos de funcionar como empresa?". Y es porque no teníamos a nadie haciendo la producción. Al final esa persona tiene que tener tiempo suficiente, no solo para hacerlo, sino para estudiar cómo hacerlo bien. Igual que los programadores. Los programadores
no solo pican teclas, sino que tienen que leer código de otros, tienen que leerse el libro Code Complete no sé qué, tienen que ver los Programming Jam número 5, ¿sabes? Porque, programar no es solo montar las features, sino es estudiar como un cabrón para que la próxima feature tardes la mitad o sea más robusta, ¿no? Pues en producción es exactamente igual. Tienes que hacerlo y encima estudiar para que el próximo día lo hagas mejor. Y eso Entiendo. requiere mucho tiempo, y para tener tiempo, no hay nada mejor que tener una dedicación exclusiva para poder especializarse. Claro, es que normalmente un estudio pues, es como uno de los roles en los que piensa al final, pero supongo que es por eso mismo que has dicho de que no se aprende esa lección desde el principio. Mira, te hay otra pregunta que hay por aquí. ¿Tenéis algún espacio en la review para iterar la metodología y que los miembros del equipo puedan comentar los problemas que han tenido en el sprint para poder plantear mejoras o se va comentando sobre la marcha? Se van comentando sobre la marcha. Al ver el incremento, puedes decir: "Esto se ha quedado así porque me he encontrado con esta movida". No suele haber problemas, hay que generar un clima de, o sea, confiar en que todo el mundo está haciendo todo lo posible y cuando tiene un problema es porque se ha encontrado un problema, ¿sabes? Y dar la libertad a expresarse a la gente con libertad para que los problemas son cosas que hay que hablar y que comentar y que airear para encontrar una solución. No se trata de llegar a un resultado, sea como sea, y si no, sufrir las consecuencias, sino, oye, esto es lo que ha salido, se ha hecho así, ha pasado esto, y, y normalmente, claro, hay tiempo más que suficiente para hablar de todos los topics necesarios durante el incremento, porque se prepara bien la presentación, cada uno la prepara para no ocupar, no monopolizar el micrófono durante la reunión. Y si has tenido problemas, pues lo pones ahí en tu presentación, en tu PowerPoint y ya está, y los comentas y fuera. Perfecto. A ver, comenta Rubén por aquí. ¿Cuánto de la producción se puede avanzar después de tener terminado un vertical slice, pero antes de conseguir un publisher? ¿O es mejor esperar a conseguir un publisher por posibles cambios que se puedan exigir? Es muy difícil que consigas un publisher si no le enseñas un plan de producción. Claro, yo entiendo que la pregunta quiere decir, tú tienes el plan, tienes el vertical, y ya estás buscando publisher, pero ¿cuánto avanza en el juego hasta encontrar ese publisher? Es lo que entiendo. Bueno, yo qué sé, yo que tú avanzarías, a hierro. No sé, si se refiere a o sea, si conviene meterte en producción sin tener un publisher, depende mucho de tu situación, lo que a lo que aspires y lo que tengas entre manos. Hay gente que no se mete a producir un juego sin tener el aprobado de un publisher, porque a lo mejor, mm, espera que o sea, si no es capaz de obtenerlo en una fase muy temprana, considera que ya no lo va a tener luego. Pero ese tipo de proyectos suelen ser proyectos de mayor envergadura, proyectos grandes, doble A o triple A. Los proyectos pequeños, más o menos todo el mundo espera que tú vayas a desarrollar por tu cuenta hasta que te sea posible, ¿no? Intentes avanzar por tu cuenta lo máximo posible y en cuanto aparezca un publisher incorporarlo, pero mientras no aparece, pues que siga adelante. Depende mucho de tu situación, de cómo te estés financiando y de lo que pretendas hacer. Vale, pues un par de preguntillas más y vamos terminando. Aquí hay una que dice, mi pregunta, y dado que quiero abordar la creación de un Metroidvania en solitario, no hay más penitencia que esa, sí me interesa tu opinión sobre el proceso concreto de las mecánicas frente al desarrollo de lo visual y sonoro o musical. ¿Debo comenzar por ver cómo se mueve primero y hacer gráficos más tarde? ¿Qué priorizaría? A ver, te puedo decir lo que hicimos nosotros. Nosotros priorizamos la parte estética. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para nosotros lo primero que había que resolver era cómo se va a ver Blasphemous cuando esté hecho. Eso es lo primero que resolvimos. ¿Porque es lo primero que hay que hacer? No, no necesariamente. Es porque nosotros necesitábamos financiar Blasphemous a través de Kickstarter. Entonces, como necesitábamos la pasta
y la pasta la íbamos a obtener de Kickstarter, la manera de sacar un Kickstarter es que tu juego entre por los ojos y se entienda visualmente qué es lo que pretendes. Es decir, es expresar de una forma visual tu propuesta de valor. Conclusión, tenemos que empezar la casa por el tejado, por así decirlo, por la parte estética. Hicimos un prototipo estético que fijaba las bases de cómo se vería el juego final, aunque tenía 3 featuras y media. Tenía un sarto perro, un enemigo de mierda y era un gimmick, o sea, era muy poco jugable, pero ya se veía, tú lo veías en una pantalla y se veía por dónde iban a ir los tiros a nivel de pixel art y de feeling. La estrategia, se trata de elegir, pues, una estrategia que se amolde a tus necesidades y a lo que pretendes conseguir con el proyecto. Eh, no hagas las cosas de cualquier manera. Prioriza, piensa en ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué voy a conseguir primero? ¿Vale? Y así llegarás a responder. Es que no hay una única respuesta, realmente. O sea, la gente que tiene dinero para hacer cualquier juego empieza por prototipar las mecánicas core con cubitos que se mueven, así, ¿no? Un rollo como lo hace Nintendo. Luego hay otros juegos que empiezan por la premisa narrativa, en plan, ¿qué historia quiero contar? Y hasta que no tenga el boceto del guión, no hago lo siguiente. Depende del tipo de juego que quieras hacer y depende de la situación de tu estudio o, en su caso, pues de él mismo. Depende de muchos factores. ¿Qué proceso tenéis para decidir si un proyecto que a priori tiene un buen market fit se termina desarrollando o no? Pues, mm, el proceso que vamos a usar a partir de ahora, porque la verdad es que hasta ahora, pues, lo hacíamos, mal, por así decirlo, en el sentido de que era un poco lo que a Enrique se le ocurría, lo poníamos un poco ahí en cuarentena o le pinchábamos un poco para que le diera más vueltas al concepto hasta que lo tuviera preparado. Mm, en otras cosas que hemos empezado, que hemos iniciado en paralelo a Blasphemous, hemos hecho un proceso más profesionalizado que tiene una fase primera de generación de ideas, en la que generamos cientos de ideas de posibles juegos, y luego cogemos esa piscina de ideas y las clasificamos, le damos puntuación en base a diferentes factores. Los factores son cómo de realizable es con los conocimientos que tiene el equipo, ¿vale? O sea, en plan, vale, esto lo va a poder hacer la gente que lo tiene que hacer o tendríamos que contratar a N personas diferentes. Cómo de potencialmente puede explotar el proyecto, es decir, ¿esto es algo que sabemos hacer o contiene aspectos técnicos que pueden explotar? ¿Cómo de valioso es para el público objetivo? En plan, ¿está claro el público objetivo? ¿Cuánto valor le ofrece esto al público objetivo? ¿Existen técnicas para, hacer hacks de producción que nos ahorren costes y nos quiten probabilidad de que no llegue a término el proyecto? ¿Cómo es, la superficie del juego? ¿Cómo es el envoltorio del juego? ¿Podemos proyectar con facilidad la premisa del juego? O sea, ¿se entiende claramente el juego? ¿Alguien que vea 5 segundos de gameplay sabe exactamente qué es lo que está pasando ahí? ¿O vamos a tener que explicarlo de una manera rimbombante? Todas esas diferentes maneras de juzgar tu idea, pues de cada una de esas preguntas te puede dar una puntuación diferente. Y al final, pues esa misma puntuación te puede dar una idea de cuáles están sobre, o sea, qué ideas te conviene más hacer y cuáles menos. O incluso puedes coger en plan, si una idea puntúa muy bien en varios aspectos y otra puntúa mal en ese aspecto, lo que puedes crear un Frankenstein entre ambas ideas y tener una idea que puntúe bien en todos, ¿no? Ese es el proceso eh, sistemático que
que vamos a enseñar en nuestra futura incubadora, de la cual espero hablaros en septiembre. Esa metodología de pensar muy bien en qué proyecto te metes y no tirarte a la piscina con la primera idea de game design que se te ocurra, ¿vale? Es un poco así. Nosotros nunca nos hemos tirado a la piscina con lo primero que bueno, al principio sí, nuestro primer proyecto fue un desastre en ese sentido. Nos pegamos 2 años haciendo un juego para Xbox Live in the Arcade, para Xbox 360, que no tenía ni puto sentido comercialmente, o sea, no vendió nada. Supongo que eso pasa mucho en los primeros proyectos. Sí, es una experiencia que, por desgracia, muchos desarrolladores nobles no pueden evitarla y esa hostia, pues, de esa hostia aprendes mucho. Después nos volvimos un poquito más exquisitos y incluso si conocéis, algo de Blasphemous, pues podéis ver en el libro de arte también sale cómo es el primer concept de Blasphemous, cuando dice Enrique Cabezas: "Mira, por aquí pueden ir los tiros de lo próximo que hagamos". Y a lo que yo le digo: "Vale, me lo creo, pero esto no llama la atención un carajo". O sea, juego de plataforma de acción 2D, venga, te lo compro, pero de alguna manera tenemos que hacer que sea súper llamativo y que sea algo que no se haya visto nunca antes. Así que déjate del típico cementerio, déjate del típico caza monstruos y déjame los típicos monstruos. Vamos a buscar algo interesante que hacer con los monstruos, algo interesante que hacer con el personaje principal. Y, y estuvimos madurando la idea durante meses hasta que empezó a cuajar, ¿no? Hasta que dimos con la silueta de penitente y todo lo demás empezó a cuajar. Eh, Esa forma de trabajar y de ser muy exigente en las fases tempranas del desarrollo, de tener muy claro qué tipo de producto vas a crear y para quién lo estás creando, es lo puto mejor que podéis hacer. O sea, porque luego las decisiones de arte y diseño son mucho más sencillas. En plan, ¿metemos animalitos en el juego? No. ¿Metemos sangre? Sí. ¿Por qué? Porque este juego apela al cliente hardcoreta, heavy metal, gore, ¿vale? Entonces, tener muy claro el pitch interno para el producto que estás creando ayuda mucho. Y te ayuda a que todos los esfuerzos de todos los miembros del equipo estén alineados a conseguir los objetivos del proyecto. Sí, genial, es súper interesante, la verdad. Son cosas que se aprenden a tortas y oyéndolas es como Bueno, yo por eso doy estas charlas y participo en estas cosas, para que no tengáis que pegaros tantas tortas como me metí yo en su día. genial. Pues vamos a pasar rápidamente a las dos cámaras para despedirnos, ¿vale? Así que volvemos en un segundo. Vale, pues aquí estamos de nuevo. Mauri, súper interesante la charla. Yo, vamos, he flipado con el montón de cosas que has contado y yo creo que me la voy a volver a ver tranquilamente cuando esté subida en YouTube y a tomar nota porque me parece súper interesante todo. Y vamos, según hemos estado viendo en el chat, yo creo que a la gente también le ha gustado mucho y se puede aprender, que yo eso es lo que siempre intento aprender de la gente que, como hemos dicho, ya se ha dado las tortas y es la mejor manera de no repetir esos errores. Por lo menos de meteros otras tortas, no las Otras mismas. tortas, claro. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy y por tu tiempo. De verdad, yo te lo agradezco mucho. Y nada, Gracias a vosotros. Espero veros, en los eventos que tendrán que volver algún día. sí, yo tengo muchas ganas de que haya otros eventos y podamos ver la cara de la gente, que no sea a través de Eso una sí, pantalla. Pues ya queda nada, menos. ya queda menos. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Adiós. Venga, hasta ahora, chao.